estamos ya de vuelta. Como les había dicho anteriormente, vamos a iniciar conversación con el secretario insular de la UGT, con César Reyes, para tratar de tomarle un tanto el pulso a cómo está la situación. Ahora que nos vamos ya quitando, desembarazándonos de todo el verano, de las no preocupaciones, del jijí, del jajá, de los asaderos, de tal tinglao, y nos topamos con la cruda realidad. Pues es bueno ir poniendo ya las cosas en su sitio, que todo el puzzle acabe encajando. Y una de las primeras cosas es preocuparnos de cómo está el patio económico. Los sindicatos lógicamente lo controlan, saben cómo está el asunto, así que vamos a hablar de ello con César Reyes. César, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues yo suelo denominar septiembre, a mí me parece una cuesta bastante peor que la de enero, porque la de enero pues tenemos los gastos propios de Navidad, que cada cual podrá estirar más, podrá estirar menos, le podemos echar una mano, pedir una mano a los Reyes Magos, ahora que nos están viendo muchos niños también, ¿no? Y estirar más, estirar menos, pero en septiembre viene lo que viene, la vuelta al cole, la enseñanza gratuita vale como 300 euros por niño, más o menos, y nos damos un poco de bruces con la realidad, ¿no? Y es bueno saber, porque el otro día lunes hablábamos con el presidente del gobierno. Está todo bien, o sea, las cifras macroeconómicas son realmente espectaculares, pero los sindicatos ustedes palpan la realidad del currante, del trabajador, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo ves la isla ahora mismo? Bueno, aún compartiendo el tema de la cuesta de septiembre, que es una cuesta real, sobre todo para las familias que tienen que afrontar la vuelta al colegio, que como bien decía usted, de gratuita poco. Sí. De gratuito poco, pues, y los impuestos, el IBI, la basura, el rodaje, no sé qué. Efectivamente, la situación pues no se puede compartir ese optimismo con el que el presidente del gobierno de Canarias en este caso lo ve, porque las macrocifras también son reales. Canarias, más del 53% de los desempleados no tienen ningún tipo de cobertura, y por lo tanto eso es un nivel de pobreza que ha ido creciendo en Canarias exponencialmente en los últimos años, y que a día de hoy pues nos está llevando a una cifra de desamparo de los trabajadores y trabajadoras de Canarias. Por lo tanto, creo que esa cifra ya resta cualquier tipo de optimismo como el que nos quiere expresar o hacer ver el gobierno de Canarias. Bueno, da la sensación, bueno, no, sin dar la sensación, el turismo ha aguantado, ahora está empezando un tanto a descender, y en Lanzarote se vive prácticamente del sector servicios. ¿Empieza a haber algún síntoma de esto, César, o al contrario, se continúa demandando mano de obra, se están construyendo hoteles, da la sensación de que parece que se está generando empleo, ¿o no? Bueno, vamos a ver los niveles de empleo. Hemos visto cómo está estancado en estos momentos en Lanzarote, con 11.000 desempleados prácticamente, que son cifras que se vienen barajando desde el año anterior. Y si bien es cierto que hemos tenido unos niveles de contratación puntuales en algunos momentos de este año 2018, no es menos cierto que esa contratación ha sido una contratación en precario, porque estamos hablando de jornadas parciales. Más del 78% de los contratos que se celebraron en el primer semestre en Canarias fueron de jornada parcial, y de esos más del 96% eran eventuales. Por lo tanto, la generación de empleo que se está llevando a cabo en Canarias, a pesar del tirón o del mantenimiento del sector turístico, pues no nos augura un reparto de la riqueza, sobre todo porque estamos hablando que Canarias está situado dentro de las comunidades autónomas de España, desgraciadamente, a la cabeza a la hora de salarios más bajos, ¿no? ¿Y por qué se da, César, esa situación de precariedad en el empleo? Porque hablar de miedo de los empresarios, ostras, miedo pues podría ser el 2008, que petó todo, ¿no? Pero digamos ya 10 años después del 2008, la crisis parece medio superada, según nos indican. ¿Se puede seguir apelando al temor del empresario? No, a temor del empresario no. Esto es, en este caso, debido a una reforma laboral del año 2010 que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, y que ya remató Mariano Rajoy en el año 2012, cercenando cualquier tipo de derecho de los trabajadores, al igual que el modelo de contratación que nos ha llevado a tener por primera vez en este país, en la última década, trabajadores pobres, o denominados trabajadores y trabajadoras pobres. ¿Por qué? Porque nos vemos como los salarios han bajado, nos vemos como la reducción del temporal de ese contrato ha sido abismal, contratos de varias horas a la semana, de varios días durante el mes, y eso es lo que ha empobrecido a la clase trabajadora. Hemos visto como la clase media de este país en los últimos 10 años
pues ha perdido músculo y lo que nos ha hecho es ser más dependientes a aquellos trabajadores y trabajadoras que mantienen un puesto de trabajo estable de ese mismo puesto de trabajo, porque no quieren pedir sus derechos con el miedo, en este caso, de perder ese empleo. Claro, y en ese sentido, los sindicatos, ¿qué papel juegan? La UGT cumple ahora 130 años este año, ¿no? El 2018. ¿Cómo encajan los sindicatos en esta situación actual? Ya hemos hablado 20.000 veces, además, usted y yo, que el trabajador va al sindicato como el que va al médico cuando le duele algo, que se ha perdido un tanto la filosofía de la afiliación. ¿Eso se está recuperando, se nota, o seguimos un tanto igual? No, vamos a ver, el papel de los sindicatos, que es crucial y hasta ahora es el último muro de contención que le queda a la clase trabajadora, con nuestros aciertos y con nuestros errores. Como bien dice usted, la Unión General de Trabajadores el pasado 12 de agosto cumplía 130 años de historia. O sea, estamos hablando desde el siglo XIX, esta organización sindical ha estado detrás de cada uno de los derechos que se han conseguido en este país para los trabajadores y las trabajadoras, pero también para la sociedad en general, porque lo que está claro es que un trabajador con derechos es una sociedad más equitativa y es una sociedad más justa, por lo tanto es una mejora en la calidad de vida. Nosotros tenemos que seguir jugando el papel reivindicativo, pero también tenemos que hacer fórmulas de adaptarnos a las nuevas circunstancias. No es lo mismo un sindicato en el siglo XIX, en el XX o ahora a inicios del XXI, porque el trabajador también afortunadamente ha ido avanzando, ha ido mejorando su calidad de vida. ¿Quiere decir eso que está todo el trabajo hecho? No, ni mucho menos. Que tenemos que seguir manteniéndonos como organización, en este caso centrada en los derechos de los trabajadores y en mejorar la calidad de vida de ellos. Por supuesto, la Unión General de Trabajadores tiene que seguir jugando ese papel que crucialmente también se le ha dado en la propia Constitución. ¿Y cuáles son los peligros, digamos, a los que mayor se enfrentan ahora los trabajadores? Pues en este caso el principal peligro no es solamente el despido, sino el empobrecimiento en la calidad de ese trabajo. Nosotros seguimos y seguiremos abogando por la derogación total y absoluta de esas dos reformas laborales del año 2010 y del año 2012 para poder revertir la situación que en este momento deja en una clarísima desventaja al trabajador. En estos momentos cualquier derecho puede ser cercenado por parte del empresario porque la ley se lo permite y porque en este caso actúan dentro de ese marco legal, pero a unas sabiendas de que se está cometiendo una injusticia con el trabajador. ¿Y se ha dado algún paso? Porque hemos escuchado hablar desde que se quedó en minoría Rajoy, de todos los follones de las dos elecciones seguidas, de todo el lío ese que hubo, que no se podía formar gobierno, no sé cuánto más, que la oposición, a ser mayoritaria, pues iba a derogar la reforma laboral, iba a derogar la ley Mordaza, iba a no sé cuánto, iba a no sé qué. Al final yo no sé si se ha hecho o no se ha hecho. Con respecto a la reforma laboral, ¿ha habido algún avance, hay algún indicio que indique que va a cambiar algo? Hasta ahora hemos mantenido esta confederación, la Unión General de Trabajadores, varias reuniones con miembros del gobierno y también con los grupos que lo apoyan, como puede ser Podemos y otros grupos minoritarios que apoyan al actual gobierno parlamentariamente, y hasta el día de hoy los trabajadores y trabajadoras españoles estamos en la misma situación que estábamos hace 3 meses, ¿no? Por lo tanto, la situación no ha variado, la reforma laboral sigue en plenitud en vigor, plenamente en vigor, y por lo tanto los derechos de los trabajadores y trabajadoras en mínimas, podemos decir, a la mínima expresión, reducido a la mínima expresión. Sin ese modelo de gestión laboral no se revoca, en este país seguiremos teniendo cada día más trabajadores pobres y con menos derechos. Y eso nos va a llevar a una sociedad más injusta, porque aquellos trabajadores de hoy son los pensionistas de mañana. Y es evidente que con la retribución que están percibiendo los trabajadores en estos momentos, es imposible que lleguen a tener unas pensiones que les garanticen su viabilidad futura como ser humano. Es imposible. Y frente a ello, los sindicatos nos han planteado algún tipo de movilización. No sé si se escucha algún run dentro de los pasillos. Ha pasado ya varios meses, hay un gobierno socialista apoyado por fuerzas también progresistas, por otras fuerzas ahí que están de alguna manera pululando en ese ámbito. Hay razones más que suficientes, por lo tanto, o se han dado las condiciones para que se hubiese dado algún paso ya por parte de la clase política. Sí, nosotros en estos momentos, los compañeros y compañeras de la Confederación están manteniendo reuniones con los diferentes grupos parlamentarios porque entendemos que algo que es urgente y prioritario para esta sociedad, para poder hacerla más justa, más equitativa, es derogar esta reforma laboral. Las respuestas en estos momentos son bastante tibias, por calificarlas de alguna manera,
pero lo que no es menos cierto que los movimientos hasta el día de hoy de una propuesta en concreto, no solo para derogar la reforma laboral, sino el qué hacemos a partir de esa derogación, no hay acuerdo por parte del Gobierno con las organizaciones sindicales. Porque está claro que el músculo sindical sigue prácticamente intacto. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de la Esqueli, que a lo mejor ha sido lo más mediático que ha habido últimamente, cómo uniéndose, cómo empujando, cómo presionando, cómo planteando conflictos, han conseguido algunos derechos, ¿no? Bueno, lo que está claro que en este caso las organizaciones sindicales lo que tratamos es de hacer respetar aquellos convenios colectivos que firmamos con la otra parte, en este caso con la patronal. Si bien es cierto que hemos visto actuaciones puntuales a lo largo de este verano, donde han habido concentraciones o manifestaciones, lo que está claro que de lo que se trataba era de cumplir ese marco normativo que nos hemos dado ambas partes. Si las organizaciones sindicales no firmáramos ese tipo de acuerdos, imagínense usted lo que se podría estar haciendo en estos momentos en esta isla o en el resto del territorio español si no tuviéramos marcos a los que poder reivindicar su cumplimiento. Por lo tanto, la negociación, la mesa de negociación tienen que estar permanentemente abiertas y ahí es donde está la Unión General de Trabajadores tratando de que esos convenios colectivos mejoren con el paso del tiempo, pero que también se respeten a la vez por ambas partes, ¿no? Bueno, ha habido también, ayer lo comentamos en la tertulia y le pillo así a bote pronto y no sé si lo lleva UGT o no lo lleva UGT, si es que lo lleva alguien, el despido de un trabajador del Ayuntamiento de Arrecife, que mira que ya es complicado que se despida a alguien de la administración pública. ¿Conoce usted el tema? No, desconozco el tema, es primera noticia que tengo en estos momentos. Si bien es cierto, somos el sindicato mayoritario con diferencia en el Ayuntamiento de Arrecife, y también tengo que trasladarle que a día de hoy es una corporación sin ningún tipo de rumbo y que, vamos, un caos total y absoluto, organizativo y de dirección. Desde el punto de vista laboral, Desde el punto de vista habla usted. Laboral, evidentemente, hemos tenido recientemente varios encuentros con la Administración, muchas promesas, pero pasan los meses y continúan pasando los meses. Recordarle que allá por el mes de diciembre del año pasado planteamos un paro parcial, una huelga parcial en el Ayuntamiento, que se desbloqueó en extremis a última hora cuando se convocó una mesa general de negociaciones, y todavía a día de hoy, estamos hablando 9 meses más tarde, algunos de los acuerdos a los que hemos alcanzado no se han materializado ni se han hecho realidad. ¿Quiere decirse que no se descarta alguna movilización en Arrecife? Pues no se descarta en tanto en cuanto la parte política no cumpla con lo comprometido. Hemos visto cómo se ganaban sentencias por parte de grupos de trabajadores por categorías superiores y que de manera unilateral la Administración dijo que se dejaran de hacer esas funciones y se paralizó el Ayuntamiento. A día de hoy continúa la misma situación. Por lo tanto, el diálogo social tiene sus límites. Y sus límites lo va a poner si la Administración cumple o no cumple con aquello que se comprometió. ¿Qué razones tendría un trabajador en esta situación, en este marco, para acudir a un sindicato en amparo? ¿Todavía hay armas con las que se puedan ganar pleitos? Sí, en este caso, y ya le digo, bajo la responsabilidad tengo la coordinación de los servicios jurídicos de UGT en Canarias, y el número de demandas va creciendo. Eso quiere decir, desgraciadamente, que no se cumple por la otra parte, ya sea administración o empresario, pero afortunadamente también que los trabajadores comienzan a defender sus derechos a la hora de acudir a los tribunales para requerir que se le devuelvan esos derechos. No hay pero independientemente de eso, digamos, sigue la movilización. Los comités de empresa, las juntas de personales, los delegados de personal siguen haciendo su trabajo en el día a día. Es un trabajo muchas veces ingrato, es un trabajo que mediáticamente no se traslada a la opinión pública, pero sí que continuamos en la lucha diaria y en la lucha de sentarte en la mesa de negociación, sentarte con el empresario, hacerle ver que tiene que cumplir con sus obligaciones, porque si no, de lo otro derivaría en demandas, denuncias o, en este caso, movilizaciones. No solamente no se ve o no se visualiza en los medios de comunicación, sino que muchas veces incluso se demoniza al comité de empresa o al delegado sindical y demás, o sea, de entre los propios trabajadores. Sí, normalmente, ya le digo, es un trabajo bastante ingrato, sí. Que muchas veces no está reconocido por las propias plantillas, pero lo que no hay duda alguna es que en aquella empresa donde hay un comité de empresa o unos representantes de unos delegados con la formación, la formación en sus competencias y que sean reivindicativos, la calidad en el empleo es mucho mejor.
O sea, que nada de resignación, nada de decir, hombre, es que tal y como está el marco laboral, ¿para qué voy a ir al sindicato? ¿Qué me van a hacer? Resulta que no hay posibilidades. No, hay que pelearlo hasta el último momento, hay que seguir batallando no solamente en los tribunales, en las mesas de negociación, sino también en la propia movilización interna, que cierto es que los delegados y el comité de empresa, si no tienen el respaldo de la plantilla, muy poco pueden hacer. Pero no es menos cierto que lo que no podemos hacer es seguir quejándonos o decir que bueno, la situación está mal y no podemos cambiarla. Hay que cambiarla, para cambiarla habrá que forzar la maquinaria en los próximos meses, pero lo que está claro es que si la reforma laboral, las últimas 2 reformas laborales de este país no se reinvierten, vamos a tener una clase trabajadora pobre en los próximos 10 años. O sea que la unión sigue haciendo la fuerza. Efectivamente. Bueno, pues con esta idea nos quedamos. Gracias, César. Muchísimas gracias a ustedes. La economía desde el punto de vista de los sindicatos, en este caso del sindicato UGT, que cumple 130 años, ha cumplido ya el pasado 12 de agosto. Ahora sí, lo dejamos aquí. Mañana regresamos a la misma hora, a las 2 de la tarde. Mañana es jueves, tendremos tertulia de mujeres y luego hablaremos también de otras cosas más. Hasta mañana, buenas tardes.